Son las 7 de la mañana, 22 minutos, tal como lo habíamos anunciado. Está con nosotros la ministra de Salud, Karina Vance. Muchas gracias, ministra, para contar un poquito más sobre este tema. 3 muertes confirmadas en lo que va del 2013. Usted había dicho ayer que esto no quiere decir que sea un rebrote. Bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días. En efecto, nosotros tenemos en este momento 3 personas fallecidas confirmadas por H1N1, pero aquí es importante recalcar que nosotros tenemos la circulación del virus H1N1 desde el 2009, cuando tuvimos la pandemia mundial. Eso quiere decir que el virus ha estado presente en el 2012, por ejemplo. A esta fecha nosotros teníamos 45 casos de personas con H1N1 y en este año, en lo que va del año, tenemos 50 casos. Ahora, es importante recalcar que pese a que nosotros estamos viendo una actividad, un comportamiento normal, considerado dentro de los parámetros normales del comportamiento del virus, nosotros realizamos y tenemos un sistema de vigilancia de influencias para poder conocer si es que en efecto tenemos una situación ya que se vuelva más seria. En este momento nosotros tenemos, como mencionaba yo, 3 personas fallecidas. En el 2012 desafortunadamente tuvimos 6 personas fallecidas por H1N1. Lo importante es recalcar las medidas preventivas, ¿no? Frente a la época invernal, y ahora ya estamos nosotros terminando la época invernal, deberíamos ver una disminución de casos, pero siempre es importante el lavado frecuente de manos, el que nosotros evitemos la cercanía con una persona que tenga síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, dolores musculares. El problema, uno de los problemas es que muchas de las influencias son semejantes en sus síntomas, así que volver a recalcar a la población que es importante que cuando tengan estos síntomas puedan presentarse no en un hospital necesariamente, pero sí en un centro de salud para nosotros poder diagnosticar adecuadamente y poder realizar una medicación adecuada. Nosotros tenemos una prohibición de la venta libre de antigripales. Es importante que las personas no se automediquen, sino que puedan asistir a un centro de salud para poder diagnosticar adecuadamente el caso. Y a tiempo, ¿no es cierto, ministra? Porque a propósito de las 3 muertes que habíamos registrado, son pacientes que llegaron ya en un estado de salud bastante complicado. Sí, tuvimos desafortunadamente en esta última semana el fallecimiento de 2 personas en la provincia de Tungurahua. Una de ellas con comorbilidad, insuficiencia renal, un cuadro que realmente complicó el pronóstico para ese paciente. Y en el otro caso, una persona que se presentó en los servicios de salud ya cuando estaba bastante avanzada su condición. Entonces, aquí recalcar que cuando tengamos síntomas de gripe, no necesariamente va a ser una influenza, no necesariamente va a ser H1N1, pero que podamos ir a un centro de salud y tener la seguridad de que un personal calificado pueda diagnosticar adecuadamente y pueda medicar adecuadamente ese caso. Hablemos de las acciones que emprende el Ministerio de Salud. La gente escucha el cerco epidemiológico, pero digámosle también en términos sencillos, ¿qué implica este cerco? Básicamente, el cerco epidemiológico es cuando tenemos una persona confirmada con una enfermedad infecciosa, ¿no es cierto?, de transmisión. Lo que hacemos es analizar esa persona, dónde ha estado, dónde vive, dónde trabaja, dónde se ha movido, con quiénes ha estado, para poder asegurarnos que las personas con las que está no tienen un contagio y también, si fuera factible, detectar de dónde surgió el contagio de esta persona. Entonces, de esa forma nosotros evitamos que haya pues una propagación de la enfermedad, cerrando, digamos, o cercando la presencia del virus o de la enfermedad y controlándola en el círculo más cercano donde ha estado esa persona, ¿no? Eso es algo que lo hacemos cotidianamente, regularmente, con ciertas enfermedades, y en este caso, en el caso de H1N1 y otras influencias, nosotros también pues realizamos este monitoreo. Sobre este mismo tema, 2 cosas. El primero, hay suficientes vacunas y la vacuna tiene cobertura para esta mutación de la gripe, y por otro lado también el tema del medicamento para tratar la gripe H1N1. Bueno, nosotros en el país, como en todo el mundo,
la época en la cual nosotros realizamos la vacunación contra influencias es previa al inicio de la época invernal. Nosotros iniciamos el proceso en noviembre, lo culminamos en enero, realizamos una vacunación de más de 3.400.000 personas de los grupos vulnerables. No toda persona tiene que vacunarse contra la influenza, pero sí con prioridad personas, niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, personas ya adultos mayores, personas que tengan alguna enfermedad inmunodeficiente, con esa vacunación, en la cual ya se incorporó en el 2012, en esta última etapa de vacunación, se incorporó la vacuna para proteger a la población contra el H1N1, pues eso, hemos culminado ese proceso y ahora entramos ya a una fase, ya terminando realmente la fase de la época invernal, donde tenemos que asegurar el adecuado medicamento para aquellas personas que tengan la sintomatología, tengan un diagnóstico de influenza. Nosotros tenemos una dotación adecuada en todo el país, en los centros de salud, en nuestros hospitales de oseltamivir, en el caso que sea una influenza relacionada al virus de la H1N1, pero los medicamentos que necesitamos para poder atender adecuadamente a la población. Reitero, es importante las medidas de control, de prevención simples, lavarnos las manos, saber prevenir, digamos, la cercanía con una persona que tenga síntomas, fiebre, dolores de cabeza, tos, dolor de garganta, etcétera, y presentarnos a un centro de salud cuando lo requiramos. Ministra, a propósito de su visita, veíamos en el primer bloque de noticias algunas recomendaciones para la gente que vive en los sectores de influencia donde está la actividad del volcán Tungurahua. ¿Qué está haciendo el Ministerio, tal vez dotando de mascarillas a los pobladores? Correcto, nosotros tenemos una dotación permanente en realidad en Tungurahua, en la provincia de Tungurahua y en las provincias aledañas, de mascarillas, de colirios, que son los insumos más frecuentes que requerimos. Pero trabajamos además articuladamente con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, quien es la institución que lidera en estos casos la acción articulada del Estado, del gobierno ecuatoriano. Entonces, en este momento tenemos una dotación adecuada, estamos realizando un permanente control y en el caso de requerir más insumos o requerir más medicamentos, nosotros estamos listos para proveer eso. Tenemos una Dirección Nacional de Gestión de Riesgos que articula, es la contraparte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Recordemos que es una secretaría que se crea en este gobierno, justamente con este objetivo de que podamos responder como país adecuadamente frente a una emergencia, sea natural como la estamos viendo o antrópica creada por el ser humano, ¿no? Y ya para finalizar, ministra, un tema que ha estado dando seguimiento a la televisión pública, las denuncias que existen para las clínicas de rehabilitación, particularmente estas que dicen que tratan la homofobia, la homosexualidad, sobre todo en los pacientes. Sería buenísimo que traten la homofobia, eso sería fabuloso. La homofobia sí, pero a los homosexuales que los quieren convertir, tratar, hemos tenido algunas denuncias. ¿Venció el plazo para que estas clínicas se registren o se amplió el plazo? Bueno, yo quisiera recalcar aquí las denuncias que hemos recibido por parte de personas naturales, por parte de organizaciones sociales, son de personas que han sido privadas de su libertad por ser homosexuales. Imagínense, yo soy ministra de Estado, soy una mujer lesbiana. Con esa lógica yo podría estar saliendo de este canal de televisión y me podrían estar metiendo un carro e internándome por 3 meses sin mi consentimiento, de una forma que se divorcia completamente de las normas nacionales e internacionales y que constituyen una violación de derechos humanos. Nosotros hemos realizado ya la clausura de 18 centros, trabajando articuladamente además con la Fiscalía, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Justicia, con la Defensoría del Pueblo, con entidades que tienen que ver con la protección de los ciudadanos y ciudadanas residentes del Ecuador en cuanto a sus derechos humanos, que están claramente expresados en nuestra Constitución. Nosotros realizamos la inspección ahora porque hemos desarrollado ya la norma, el protocolo de qué deben tener estos centros de rehabilitación para el consumo problemático de drogas y alcohol, no para la curación de la homosexualidad. Eso nosotros no autorizamos eso en absoluto porque se divorcia de la Constitución. Realizamos el proceso de permisos de funcionamiento para todos los centros y todas las entidades que expendan alimentos, que brinden servicios de salud y en este caso también el servicio de rehabilitación de uso de drogas y alcohol. Hemos extendido el plazo, 90 días, estamos nosotros realizando un proceso arduo, digamos, de
de otorgar los permisos de funcionamiento, además estudiando algunos cambios normativos para facilitar este proceso en los próximos años. Desde el Ministerio de Salud Pública alguna vez se habló que sería el ente en el que podría crear más bien instituciones públicas de rehabilitación. ¿Está contemplado esto todavía? Sin duda alguna, nosotros trabajamos articuladamente, por ejemplo, con CONCEP, quien es en este momento, bajo la normativa actual, responsable de la prevención del uso de drogas y de ciertos aspectos en su atención. Nosotros tenemos un proyecto ya planteado para la creación de centros públicos de atención, porque no podemos olvidarnos que existe una problemática, que existen personas que requieren de un internamiento, de un tratamiento con internamiento para poder tener un uso adecuado, no problemático, o dejar de utilizar drogas y alcohol. Pero sí diferenciar lo que sería una terapia para una persona que usa drogas y alcohol de lo que estamos viendo en algunas de las clínicas donde, por ejemplo, mujeres son internadas forzosamente por parte de sus esposos porque presumen o asumen que la persona es infiel. Eso bajo ninguna óptica es lo adecuado. Nosotros no podemos autorizar eso y estamos realizando una labor para que estos centros, si es que realizan ese tipo de actividades, sean sancionados de acuerdo a la ley. Eso es, ministra, muchísimas gracias. Varios temas de interés. Le comprometo para que después de que finalice el plazo de los 90 días nos dé también otra aproximación de lo que está sucediendo en nuestro país.